Hola, muy buenos días, bienvenidos a la reflexión de esta mañana, gracias por acompañarnos. El título de la reflexión de esta mañana es El gran ejemplo de obediencia de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Génesis capítulo 22, el versículo 18. En el monte Moria, Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con un solemne juramento la bendición que le había prometido a él y a su simiente por todas las generaciones futuras. Por sí mismo o por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Génesis capítulo 22, el versículo 16 y 17. Sin duda alguna, el gran acto de fe de Abraham descuella como un fanal de luz que ilumina el sendero de los siervos de Dios por las edades siguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la voluntad de Dios. Durante aquel largo viaje de 3 días tuvo tiempo suficiente para razonar y para dudar de Dios si hubiera estado inclinado a hacerlo. Abraham era un ser humano y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir cómo se cumpliría la promesa si Isaac muriera. No se detuvo a discutir con su adolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció el mandato al pie de la letra. Fue para grabar en Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó sacrificar a su hijo. La agonía que sufrió durante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención de la humanidad. Ninguna otra prueba podría haberle causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. ¿Qué mayor prueba se puede dar del infinito amor y de la compasión de Dios? La palabra del Señor en Romanos capítulo 8, el versículo 32 dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sin duda alguna, Abraham tuvo que experimentar el dolor de llevar a su hijo hasta el sacrificio. La palabra del Señor nos enseña que Abraham tuvo que llevar a su hijo durante 3 días hasta el lugar preciso donde Dios le había indicado. Esa obediencia de Abraham, llevando a su hijo hasta el mismo lugar donde Dios le había dicho, fue lo que hizo la provisión que Dios tenía, hizo que encontrara la provisión que Dios le había ofrecido. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, dice la palabra del Señor que la voz de Dios le dijo: no hagas daño al muchacho. Ese día Abraham, cuando volteó para contemplar, a su costado vio un cordero que estaba allí entre las enramadas de un pequeño arbusto. Cuando Abraham vio al cordero, se gozó, y la Biblia dice que Abraham vio mi día y se gozó. Abraham pudo comprender el infinito amor de Dios al hacer provisión por el hombre que estaba sentenciado a muerte. Abraham algunos años atrás había transgredido el pacto. El pacto decía que si uno de los dos desobedecía, la suerte debía de correr sobre él, al igual que sobre aquellos animales que habían sido partidos por la mitad, ya que de esa manera se ratificaban los pactos en el tiempo antiguo. La Biblia dice que tanto Abraham como el Señor pasaron por en medio de los animales el día en que el Señor le había prometido un hijo suyo. Pero había transcurrido el tiempo y Abraham había desobedecido al Señor. Tenía otro hijo con Agar y aparentemente todo estaba como si nada hubiera ocurrido. Pero al pasar de los años, el Señor decidió venir a Abraham y recordarle su promesa. Pero Dios es fiel y justo. Cuando el hombre obedece, también el Señor siempre hace provisión para rescatar al ser humano de la condición terrible de la desobediencia. Al igual que con Abraham, el Señor hizo provisión para rescatar a Isaac. De la misma manera, hoy el Señor también hace provisión para con nosotros al entregarnos a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. La transgresión nuestra desobediencia, nos coloca en el mismo lugar que Abraham, sentenciados a muerte. No hay nada que pueda salvarnos de esa situación, porque la transgresión del pacto nos ha llevado a nosotros a estar en la misma condición que se encontraba Abraham.
Pero hoy, para ti y para mí, existe una promesa maravillosa, y el cumplimiento se ha dado de esa promesa en la persona de Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy tú y yo solamente tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, abrirle nuestro corazón y dejarle morar en medio nuestro, para que pueda tomar control de nuestras vidas. Medita por favor en las líneas que he compartido contigo el día de hoy. Medita en el profundo y maravilloso amor que Dios tiene para contigo, al no sentenciarte a muerte, por el contrario, al entregarte a su Hijo en rescate por tu desobediencia y por mi desobediencia. Que Dios te bendiga. Vive este día con gratitud y con alegría por todo lo que Dios ha hecho contigo, hoy y siempre. Que Dios te bendiga, que tengas un extraordinario día y que la presencia del Señor siempre sea tu mejor compañía. Bendiciones.